La historia ya no la hacemos los europeos, ahora es el mundo el que forja a Europa. En el 2003 tú pudiste decir: Europa nunca ha estado tan segura ni ha sido tan próspera. ¿Lo recuerdas, Javier? Era el 2003 y qué lejos suenan estas palabras hoy. Estas palabras no responden a los aires del tiempo. Seguridad y prosperidad, las dos cosas están amenazadas. Hoy, al contrario, la guerra ha vuelto a nuestras fronteras y Trump ha vuelto a la Casa Blanca. Y nuestro tiempo ya no se define por la paz, la democracia, la apertura comercial y el liberalismo, sino por el conflicto, el populismo, el proteccionismo y la guerra. Y déjenme empezar diciendo que para hacer frente a esta situación tendremos que pasar de un pacifismo estructural a un rearme sólido. Señoras y señores, quizá el premio me lo han dado por haber anticipado algunos de estas dinámicas. Europa está en peligro, dije pocas semanas antes de que empezara la guerra en Ucrania, y nadie me hizo ningún caso. Poco tiempo después, sí, todo el mundo estuvo de acuerdo en que Europa estaba en peligro. Pero el peligro se percibe de diferentes maneras según donde vivas y quién seas. No se percibe igual en Lisboa que en Tallinn. No se percibe igual según quien sea su vecino. La historia cuenta, y mucho. Y los europeos, y en particular los españoles, hemos escrito páginas de nuestra historia que durante siglos se han confundido con la historia del mundo. Europa ha forjado el mundo. No en vano fuimos los primeros en darle la vuelta. Y nuestros imperios lo dominaron. Durante siglos los europeos hemos hecho la historia con mayúscula, avanzando con las quillas de nuestros barcos, con la espada y con la cruz. Pero hoy la historia son los otros. Hoy es el mundo el que forja Europa. Europa forjó el mundo y ahora el mundo nos forja a nosotros. Aunque instalados en nuestro eurocentrismo, todavía no acabemos de darnos cuenta hasta qué punto el mundo ha cambiado. Hoy la historia son los demás. Hoy la historia se ha convertido en un producto de importación en Europa. Importamos de historia. La historia la han escrito los soldados rusos que se pusieron en marcha una madrugada de febrero hacia Kiev y los ucranianos que resistieron. La historia la escriben los electores americanos al poner en la Casa Blanca de nuevo al señor Trump. La historia la escribe hoy la competición tecnológica entre Estados Unidos y China, y esperemos que solo sea tecnológica. La historia tiene hoy las caras de Donald Trump, de Vladimir Putin y Xi Jinping, ninguno de los cuales es europeo. Los conozco bien a los tres. Bueno, bien no, pero algo. Y puedo asegurarles que de los tres hay dos que son más inteligentes que el tercero. Lo que pasa es que el tercero no lo sabe. Sí, la historia se ha convertido en un producto de importación para Europa y ahora que estamos celebrando los 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial, tenemos que reconocer que esta celebración tiene un cierto aire de Requiem de Mozart, porque estamos también asistiendo al fin del orden internacional que surgió en 1945 al acabar la guerra y se continuó después con la descolonización, con la caída del muro de Berlín y con la globalización económica. Este orden está siendo demolido por Putin, un déspota al que su fracaso militar en Ucrania le ha vuelto más peligroso, y por Trump, el maestro del caos, que ha pasado de aliado a adversario. Y hoy, para los europeos, la gran cuestión ya no es la guerra entre nosotros. Y no valoramos suficientemente este extraordinario resultado. Con nuestros antecedentes, haber conseguido 70 o 80 años de paz es un resultado histórico que por sí solo justificaría la Unión Europea. La Unión Europea ha sido un proyecto de paz y tiene que seguir siéndolo. Y aunque ahora hablemos mucho de rearme,
tiene que seguir siendo un proyecto de paz concebido no a la relación entre nosotros, sino a la relación con el resto del mundo. Pero no sabemos pensar la paz, solamente sabemos pensar la no guerra. Pero la paz no es solo el silencio de las armas. ¿De qué es la paz? Primero y antes que nada es la coexistencia pacífica entre los diferentes. La coexistencia entre humanos enfrentados que por un momento piensan que es mejor cooperar que combatir. Y eso, por ejemplo, hoy en Medio Oriente quiere decir la capacidad de palestinos e israelíes viviendo cada uno en dignidad y libertad, cada uno con su Estado. La paz es la capacidad de afrontar juntos los retos globales. El cambio climático. No es posible imaginar paz si no somos capaces de detener los efectos desestabilizadores que tiene el cambio climático para muchas sociedades, que generan, entre otras cosas, flujos migratorios que por una parte son la solución y por otra parte son también un problema. Afrontar juntos los retos globales en todas sus dimensiones, las económicas, las financieras, las tecnológicas, las humanas. Y la tercera condición de la paz es aceptar la alteridad. El otro existe. Y evitar las humillaciones históricas entre naciones que son fuente de resentimientos y conflictos. Precisamente así hemos hecho Europa, reconociendo al otro, asumiendo juntos los retos de todos y superando las humillaciones históricas que nos hemos causado los unos a los otros para poner en común lo mejor de cada uno. Así hemos construido Europa. Y sí, yo soy un ferviente europeísta, pero no soy un eurobeato. He vivido dentro del monstruo y le conozco las entrañas, como diría Jonás, y sé las carencias y las limitaciones del proyecto. Sé que hemos hecho mucho, pero que no es suficiente. Sé que la historia avanza más deprisa que nosotros, que los riesgos y las capacidades que no tenemos son cada día más patentes y hay que forzar el ritmo si queremos simplemente sobrevivir. Ahora la cuestión en Europa no es cómo nos relacionamos con los vecinos, sino cómo hacemos frente a los choques que nos llegan de fuera, a la historia que importamos. Y los choques que sufrimos tienen dos nombres, se llaman Putin y Trump. Dos personajes que cada uno a su manera representan el viejo imperialismo del siglo XIX, que nosotros conocemos bien porque hemos sido sus protagonistas. Como les decía antes, uno es mucho más inteligente, astuto y tamado que el otro, aunque el otro no lo sepa, y eso tiene consecuencias para todos. Suministramos la mitad de las bombas que caen sobre Gaza. Y si de verdad creemos que hay demasiados muertos, la respuesta natural sería suministrar menos armas y utilizar la palanca del acuerdo de asociación para exigir que se respete el derecho internacional humanitario y no solamente lamentar que tal cosa no se haga. Y desde hace meses nada entra en Gaza, nada, ni agua, ni comida, ni electricidad, ni carburante, ni servicios médicos. Así lo han proclamado y aplicado los ministros de Netanyahu. Y ayer el World Central Kitchen de nuestro compatriota José Andrés tuvo que parar sus operaciones porque ya no tenía nada que cocinar, mientras sus camiones estaban bloqueados en la frontera cargados de comida. Todos sabemos lo que pasa allí y todos oímos propósitos de los ministros de Netanyahu que son claras declaraciones de intención genocida. Pocas veces he escuchado a un responsable estatal expresar tan abiertamente un plan que se ajuste a la definición jurídica de genocidio. Se puede morir de un tiro en la nuca. Se puede morir en una cámara de gas. También se puede morir de hambre. Y en cualquier caso, se trata de la voluntad de exterminio de un pueblo. Estamos ante la mayor operación de limpieza étnica desde el final de la Segunda Guerra Mundial para crear un espléndido lugar de vacaciones una vez que se hayan retirado los millones de toneladas de escombros de Gaza y los palestinos se hayan ido o hayan muerto.